Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIAF. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al diplomado de hemoterapia e inmunohematología. El módulo que se va a desarrollar hoy día es pruebas de inmunología, antígenos y anticuerpos para la donación de sangre, que estará a cargo de la doctora Ana Karina. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean obtener la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ana Karina. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches. Primeramente, para disculparme porque lamentablemente en mi país estamos con un poco de problemas, mejor dicho, en mi ciudad, de conectividad, así que mantendré la cámara apagada para evitar que se cuelgue el Zoom. Por favor, si son tan amables de permitirme compartir. Ya, doctora, puede iniciar con su presentación. Muy bien. Entonces, bueno, ya se mencionó cuál es el tema que se va a compartir en esta oportunidad. Son pruebas de inmunología, antígenos y anticuerpos para la donación de sangre. Como un pequeño temario para poder llevar esta práctica. Tenemos algunos puntos a tratar: el mecanismo de reconocimiento y respuesta inmunitaria frente a antígenos como primer punto, los tipos de pruebas inmunológicas para donación de sangre de una manera muy superficial, obviamente, interpretación de los resultados de las pruebas de inmunología más importantes y los principios éticos en la selección de los donantes de sangre, esto con base a lo que menciona la Cruz Roja Internacional. En el primer apartado, los mecanismos de reconocimiento de la respuesta inmunitaria frente a los antígenos, tenemos algunas puntualizaciones que hacer. Es importante que tengamos presente un pequeño glosario para poder identificar algunos términos que se van a tratar. De manera general, saber lo que es la inmunogenicidad, la antigenicidad, la alergenicidad y la tolerogenicidad. En el primer punto, la inmunogenicidad, recordemos que se trata de la capacidad de inducir una respuesta inmune específica, ya sea humoral o celular. En este sentido, el antígeno sería sinónimo de inmunógeno. La antigenicidad, por otra parte, es la capacidad que tiene de combinarse un elemento con los anticuerpos o con los receptores de las células T, los llamados TCR. Entonces, si una molécula es inmunogénica, también es antigénica. Sin embargo, vale la pena mencionar que no se procede de la forma inversa. En lo que respecta a la alergenicidad, es la capacidad que tiene algún elemento de inducir una respuesta de tipo alérgica. Los alérgenos son inmunógenos que tienden a activar ciertos tipos de respuestas, tanto humorales como celulares, y que obviamente van a dar la sintomatología de alergia. La tolerogenicidad es finalmente la capacidad que tiene algún elemento, sustancia, de inducir una falta de respuesta. Es decir, el sistema inmunológico no va a responder de manera específica ni por la parte celular ni por la parte humoral. En cuanto a otros términos ya referidos a lo que son principalmente el complejo antígeno-anticuerpo, tenemos los inmunógenos, que son las sustancias que van a inducir esta respuesta inmune específica. El antígeno, le vamos a abreviar como AG, es una sustancia que va a reaccionar con los productos de la respuesta inmune específica. Es la que se va a unir a los receptores que se encuentran en la membrana de los anticuerpos y van a generar una cascada de señales que va a permitir eliminar aquel agente que es reconocido por el sistema inmune como agresor o desconocido. Un apteno. El apteno es una sustancia que generalmente es no inmunógena, por lo general polisacáridos o cualquier elemento no proteico, pero que puede provocar una reacción o puede reaccionar con los productos de las respuestas inmunes cuando estos se unen a otras sustancias, generalmente proteínas, que son las denominadas moléculas acarreadoras. Entonces, ahí sí van a inducir una respuesta inmune específica.
Muchos aptenos libres no reaccionan, sin embargo, otros sí reaccionan con los productos de la respuesta inmune de haber inducido estos, dependiendo obviamente de su tamaño, del tamaño molecular que estos tengan. Los aptenos en sí no tienen características notorias de antigenicidad, pero lo que sí no tienen es inmunogenicidad. Ahora bien, también es importante saber lo que es un epítopo determinante antigénico, que en este caso hablamos de algo estructural, es aquella porción que tiene un antígeno, que es la que se va a combinar con los elementos de los anticuerpos o de los productos de una respuesta inmune específica. Y finalmente anticuerpo, que también se abrevia como AC, generalmente es una proteína específica o característica que va a ser producida como respuesta a la presencia de un antígeno, un elemento que es determinado por el organismo como agresor, y entonces se produce esta reacción. Y por medio de esta se va a realizar una serie de pasos de activación, ya sea del complemento, también va a estimular la liberación de otras sustancias, quimiosinas, la va a activar, hacer, en este caso, una comunicación celular para proliferar o activar ciertos comportamientos de la línea blanca celular. Ahora bien, también importante tener presente, ya enfocándonos en la parte de lo que es la sangre, lo que son los antígenos y anticuerpos ya de la sangre, recordar que Lenster, él descubrió el grupo sanguíneo ABO, o sea, la tipificación que actualmente se mantiene. Esto fue muy importante como un hito en la transfusiología moderna. Antes de esto, la mayor parte de las transfusiones de tipo halogénicas, la sangre externa, tenían unas reacciones muy, muy severas, terribles, que generalmente terminaban con la muerte del paciente. Y esto era producto de un fenómeno que también se habla aquí, que es la reacción transfusional hemolítica aguda. Entonces, esta ya se conocía, pero se desconocía el mecanismo, por qué ocurría. De igual manera, otro autor, que es Jean-Baptiste Denis, más o menos en 1600, ya describió los signos de esta reacción en pacientes que recibían transfusión, por ejemplo, de sangre de animales. Ya con el conocimiento de las causas, hay protocolos, ya hay estándares para lo que es el proceso pretransfusional y transfusional, lo que obviamente ha disminuido esta reacción, la reacción transfusional, pero a pesar de todo, sí existen casos de muerte debido a esta situación. Importante recordar, pues, que existen anticuerpos que están en el plasma del receptor de la sangre que van a actuar contra antígenos. Los antígenos tienen la característica de que ellos son los que seleccionan los anticuerpos y se unen a los anticuerpos determinados con base a la memoria inmunológica que se ha generado. Entonces, estos antígenos se encuentran presentes, en cambio, en los eritrocitos que son transfundidos desde el donante. Y cuando se forma este complejo antígeno-anticuerpo, desencadena una reacción inmunológica importante a través de la activación de sistemas enzimáticos, como mencionamos, de cascadas, de reconocimiento, de señalización, activación de celular, etcétera. La mayoría de las reacciones transfusionales que son hemolíticas, que van a destruir los eritrocitos y que tienen consecuencias fatales, son consecuencia de la transfusión de aquellos eritrocitos que son incompatibles principalmente con este sistema ABO. En menor medida, más, por ejemplo, en la parte de los neonatos, en la parte prenatal, tenemos los sistemas de RH, por ejemplo, también DUF o KIT, estos son menos frecuentes. El más frecuente que sea de carácter fatal es la reacción transfuncional cuando hay incompatibilidad en estos factores. En cuanto a cómo se reconoce y cómo se produce la respuesta inmunitaria frente a los antígenos, esto es importante tomar en consideración que el sistema inmunológico reconoce a un elemento, a alguna sustancia como un invasor, como un agente agresor, como algo desconocido. Este sistema inmunológico ha evolucionado con el tiempo, sobre todo en lo que son los mamíferos, entre ellos el ser humano, para establecer barreras que permitan defenderse de estos elementos reconocidos como agresores o extraños. Bueno, ya sabemos que los dos mecanismos, la innata y la adaptativa, y en este caso estamos hablando de la forma adaptativa,
Y en ella predomina uno de los elementos que la literatura refiere como adaptadores flexibles, que son los anticuerpos. Los anticuerpos, en sus características, tienen tres regiones importantes con las que van a interactuar con los agentes agresores o los antígenos. Uno de estos tiene la característica de que va a reconocer a cada invasor. Vuelvo y repito, y es algo que se menciona mucho en la literatura, es el antígeno en realidad el que escoge al anticuerpo. Y además el anticuerpo tiene otras funciones ya biológicas, no tanto estructurales como el anterior, que es la unión a los fagocitos, a las células que se van a encargar de digerir y eliminar al realizar lisis, y la unión o la activación al complemento y activándolo por cualquiera de sus rutas. En la inmunidad específica, que es la que nos interesa, se van a dar los dos tipos de respuesta también conocidos, como son la forma específica humoral y la forma específica o la inmunidad específica celular. Insisto, la que nos interesa es principalmente a la humoral, porque aquí es donde participan los anticuerpos como mediadores de esta inmunidad. Em, en el caso de la formación del complejo antígeno-anticuerpo, esta unión entre estos dos elementos, el anticuerpo que es liberado tras ser reconocido el elemento como agresor o ajeno al cuerpo, se va a producir la activación del sistema del complemento por medio de la ruta clásica, que va a estar relacionado con la lisis o la destrucción del microorganismo, del elemento agresor, del elemento invasor. También se puede activar la ruta alterna. Se produce la ozonización, que como sabemos es el recubrimiento del complejo antígeno-anticuerpo que se ha formado por los fagocitos para facilitar que los fagocitos puedan ingerir y digerir este complejo y eliminarlo. Y uno de los mecanismos importantes también, que es la neutralización del elemento agresor o el elemento desconocido por la simple unión a este complejo, la simple formación del complejo antígeno-anticuerpo. Los dos primeros efectos, como mencionamos, la activación del complemento en general y la opsonización, son formas en las que el sistema específico aprovecha ciertas características del sistema de inmune innato, mientras que el tercero ya es algo más específico, como se podrá ver. Eh, Huelga recordar, pero se lo hace porque es importante, los anticuerpos sabemos que están producidos por las células plasmáticas que están diferenciadas a partir de los linfocitos B mediante procesos clonales. Y los antígenos, se insiste, son las moléculas que van a provocar o evocar o reaccionar con los anticuerpos y van a dejarles la memoria inmunológica improntada para que el cuerpo en otras situaciones o en otros momentos pueda reaccionar de una forma más óptima, es decir, mucho más rápido, que es una de las características, pues, de esta inmunidad ya adaptativa. Eh, los los antígenos siempre van a seleccionar al anticuerpo, ¿no? Cada tipo de anticuerpo ya está preformado. Esto es algo muy importante en tomar en consideración. Y esto se preforma en las células incluso antes de entrar en contacto con el antígeno. Los linfocitos van a diferenciarse en sus puntos, que son a nivel de la médula ósea, mediante una programación genética que permite que estas células puedan sintetizar un tipo de anticuerpo y que este anticuerpo pueda contactarse con ese antígeno específico que le corresponde. Tras el primer contacto de ese antígeno específico, es decir, el antígeno que se acopla al anticuerpo, los linfocitos B van a tener el proceso de multiplicación y diferenciación, que van a dar clones, que van a facilitar la formación de células plasmáticas. Estas van a fabricar y excretar grandes cantidades de los anticuerpos específicos que ya estaban programados. Esto es un fenómeno muy importante y muy necesario de recordar, que es la selección y expansión clonal. De tal manera, el ser humano puede tener miles, millones de linfocitos B que ya van a estar preparados y prefabricando los anticuerpos a través de un clon productor. Esto es sumamente importante de tener presente. En cuanto a esta selección y expansión clonal, precisamente, va a estar relacionado a dos respuestas que son fundamentales, una respuesta primaria y una respuesta secundaria. La respuesta primaria
En este caso es la formación del anticuerpo tras un primer contacto del antígeno que lo hace a través de receptores del linfocito B. O sea, existe un primer contacto y ya hay una formación, una prefabricación de los anticuerpos. En este primer contacto hay una memoria inmunológica. Ya el sistema inmunológico va a recordar cuáles son las características de este antígeno, de manera que va a estar preparado en el caso de que se presente un segundo contacto con un antígeno, un agente similar. Entonces, si es que hay este segundo contacto o contactos posteriores, se tendrá lo que es la respuesta secundaria, que en este caso la formación de los anticuerpos es mucho más rápido y es la respuesta más intensa y es lo que a veces también puede ser fulminante en ciertos casos. Este hecho va a ser una consecuencia de que el linfocito que ya tuvo el primer contacto con el antígeno, relacionado con el clon de células plasmáticas, va a generar otros clones de otras células y a la vez va a producir más rápido los anticuerpos. Entonces el antígeno entra en contacto por segunda vez, ahí en el cuerpo más cantidad de células clones que van a estar preparadas para poder actuar frente a esto que la primera vez que se tuvo contacto. Y además hay otros tipos de linfocitos que van a necesitar menos divisiones celulares que en un principio para poder diferenciarse en células plasmáticas y obviamente producir los anticuerpos. Entonces es una forma de optimizar la respuesta inmunológica frente a un agresor o un elemento desconocido. Se insiste, la memoria inmunológica es específica para cada antígeno. Con las consecuencias cuando se forma este complejo, que son las hemólisis de los eritrocitos, va a desencadenar uno de los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, que son los que obviamente causan los grandes problemas y pueden llevar a la muerte, en donde se va a producir liberación de citocinas, que ya vamos a hablar, los factores necrótico tumoral, la interleucina 1 como pirógeno, la interleucina 8, interleucina 6, entre otros. También va a producir citocinas antiinflamatorias y algunos mediadores inflamatorios, activaciones de elementos o sistemas enzimáticos, por ejemplo, coagulación, dando lugar a la coagulación intravascular diseminada, las fibrinólisis, el sistema calcaína, bradicinina, entre otros. Ahora bien, algo también importante es que hay que tomar en cuenta, perdón, es que existen algunos mecanismos inmunolíticos que se van a producir, en este caso cuando hay una reacción transfusional. Eh, Esto consecuencia de esta activación del sistema inmunológico y lo que corresponde a la memoria inmunológica. Los principales, bueno, es la hemólisis y entre ellos tenemos los hemólisis intravascular y extravascular, que va a depender obviamente de la inmunoglobulina que esté involucrada o el anticuerpo que esté involucrado. Las reacciones que están mediadas por inmunoglobulina M van a ser predominantemente intravasculares, consecuencia de la capacidad que va a tener este por unirse de estos anticuerpos para activar el complemento. Es uno de los elementos fundamentales que van a facilitar los ataques a las membranas para producir la hemólisis. De esta forma, la destrucción de los eritrocitos ocurre directamente en el torrente sanguíneo por esta activación del complemento, lo que va a ocasionar que la persona presente hemoglobinemia y hemoglobinuria. Hay una pequeña fracción de células que no van a sufrir la lisis directamente o por este mecanismo, porque existen algunas proteínas que tienen una acción protectora, son proteínas que están dentro del complemento, pero tienen esta función protectora y van a inhibir que se produzca la lisis celular. Entonces, ahí actúa otro sistema para destruirlas, o sea, el mecanismo ya está activado, que es el sistema mononuclear fagocítico, a través de algunos receptores que están relacionados con la inmunoglobulina, en este caso G, y algunos componentes del complemento. Entonces, esto va a hacer que se termine de destruir las células, se las fagocitan o a la vez puede provocarse una citotoxicidad celular. En el caso de que
los anticuerpos sean de otra clase, por ejemplo, de clase de la inmunoglobulina G, aquí la predominancia es de carácter extravascular, sin activación del complemento o lo hacen de forma parcial. Los eritrocitos iban a ser destruidos. Mil disculpas que tengo un poquito de problemas con internet. Como decía, en estos casos no se va a producir, ay, perdón, voy a compartir. En este caso no se va a producir la hemoglobinuria o la hemoglobinemia, sino que más bien va a haber un aumento de la hemoglobina directa, de lo que es la bilirrubina directa, perdón. Aquí también importante señalar algunos elementos que van a estar involucrados en este proceso cuando hay una transfusión de eritrocitos incompatibles que van a provocar esta activación antígeno-anticuerpo. Tenemos los llamados factores moduladores. Por ejemplo, tenemos algunos clases y subclases de anticuerpos, como está ahí, como se describe, que va a también depender de la capacidad de activar o no el sistema de complemento y de, obviamente, en relación a si es una activación completa o no. La concentración plasmática, la afinidad y especificidad del anticuerpo, la densidad y movilidad de los antígenos eritrocitarios, la actividad de los macrófagos del sistema retículo endotelial, también la sensibilidad de la membrana eritrocitaria al sistema del complemento, la cantidad de sangre transfundida, las condiciones que se encuentra el paciente también para ver cómo se produce esta respuesta, la amplitud térmica del anticuerpo y obviamente la localización de la hemólisis intravascular o extravascular. Esto va a determinar cuál va a ser en realidad la respuesta y el desenlace de esta transfusión incompatible y esta destrucción de los eritrocitos. Aquí, importante entender que existen pues las citocinas y los mediadores de inflamaciones en esta respuesta transfusional. Hay las citocinas proinflamatorias, como sabemos, por ejemplo, la interleucina 1, que es un pirógeno por excelencia, esta que bueno, se libera por la prostaglandina y actúa sobre el hipotálamo anterior que está encargado de la regulación térmica, actúa en conjunto con otros interleucinas como la interleucina 6, interleucina 8, también el factor necrótico tumoral, que tiene por fuente los monocitos y macrófagos y actúa de forma sinérgica con la interleucina 1, como mencionamos, además de favorecer la liberación de otros mediadores, la interleucina 8, la proteína quimiotáctica de los monocitos, las prostaglandinas, el óxido nítrico, la interleucina 6, entre otros. De igual forma tenemos la interleucina 6, que es también un elemento inflamatorio de fase aguda, se produce por el sistema mononuclear fagocítico y estimula la proliferación y diferenciación de los linfocitos B para generar esa respuesta inmunológica frente a los antígenos y favorece la producción de los autoanticuerpos y anticuerpos en los casos respectivos que se requieran. Las quimiosinas del sistema mononuclear fagocítico, que también tienen características inflamatorias, pero son más restringidas en cuanto a sus células diana, pero también se producen en este proceso. Las interleucinas 8, cuya acción quimiotáctica sobre los neutrófilos va a
permitir que estos se activen y produzcan su degranulación y su actividad como células inmunitarias. La proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1, que tiene igual una acción quimiotáctica sobre los monocitos y va a inducir además la producción de algunas interleucinas, entre ellas la 1 y la 6. De igual forma, en esta reacción se va a producir algunas citocinas, pero de carácter antiinflamatorio, como una respuesta a intentando mantener el equilibrio del sistema inmune. Tenemos los receptores antagonistas de la interleucina 1, que también es producido por el sistema mononuclear fagocítico y tiene la característica, en este caso, de ser un antagonista competitivo de los receptores de la interleucina 1, permitiendo que se produzca un balance para poder mediar esta respuesta hemolítica. Las citocinas en las hemólisis intravascular por incompatibilidad AO, que van a inducir la liberación o la expresión de los genes del factor necrótico tumoral interleucina 1, tratando de equilibrar esto, alcanzando unas cifras más o menos a las 2 o 4 horas, un intento de compensación. Las citocinas en las hemólisis mediadas por los anticuerpos IgG, que tienen dos tipos de respuestas. Estas son o altos niveles o bajos niveles, en dependencia obviamente de la activación del sistema inmunológico. Cuando los altos niveles de respuesta se presentan, uno de los elementos que predominan son las interleucina 8, las proteínas quimiotáxicas de los monocitos y también los antagonistas de los receptores de la interleucina 1. Mientras que cuando los niveles son bajos de respuesta, lo principal es la liberación o la modulación del factor necrótico tumoral o la interleucina 1 y la interleucina 6. Y tenemos también los mediadores inflamatorios que estos actúan más bien como amplificadores de la respuesta inmunitaria frente a la detección de un agresor. Tenemos el factor de Angelman o las anafilatoxinas que forman parte del complemento de la endotelina 1. El factor de Angelman es activado por esta formación de este complejo antígeno-anticuerpo, es un disparador de los demás sistemas, por ejemplo, el de la fibrinólisis, como un activador del activador tisular del plasminógeno, precisamente, del sistema calicreína-bradicinina y también está relacionado con la coagulación por medio de una vía intrínseca específicamente. Este es uno de los responsables, pues, de que se produzca la coagulación intravascular diseminada, aunque todavía su participación se discute. En alguna literatura no está muy presente todos los acuerdos de que tenga mucha importancia, pero sí se habla un poco del papel en la coagulación vascular intradiseminada cuando hay una reacción transfusional. En cuanto a las toxinas, relacionadas con el complemento. Estos tienen un papel muy importante en lo que es la activación de los mastocitos y otras células de la línea blanca que están relacionadas con la respuesta inmunológica, además de que van a favorecer que estas expresen receptores, sobre todo para elementos de complemento, y también la degranulación de algunas de las células, por ejemplo, para que se libere la histamina, la prostaglandina, leucotrenos, otros elementos que provoquen vasodilatación, movilización de líquidos de los compartimentos, inclusive puedan estar involucrados en lo que es la hipotensión que se presenta durante este tipo de reacciones. Están también relacionadas con el estallido respiratorio oxidante que se conoce, que no es más que la generación de elementos oxidantes, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo, entre otros elementos que tienen un carácter fuente oxidante y tienen potencial de destrucción celular. Y otros mediadores que ya se mencionaron, las interleucinas, factor necrótico, entre otras cosas. Finalmente, otro de los mediadores inflamatorios que está involucrado en esta respuesta es la endotelina 1, que como ya sabemos es netamente vasoactiva, vasodilatadora, liberada por las células endoteliales, que está relacionada pues con algunas otras sustancias de igual manera de carácter vasodilatador, entre ellos, por ejemplo, la bradicinina. En cuanto a los tipos de pruebas inmunológicas para la donación de sangre, la mayoría de los bancos de sangre a nivel internacional cumplen con
algoritmos en donde se establecen los distintos pasos que se deben seguir, las distintas pruebas, la parte técnica, que bueno, eso le compete más a las personas laboratoristas. En mi caso en particular soy médico general, pero obviamente vale la pena tener presente esto. Estas pruebas son muy controladas, muy cuidadas para, obviamente, garantizar que el producto final sea el adecuado para el receptor y evitar, obviamente, los contratiempos que puedan conllevar no tener suficiente evaluación de la sangre que se está utilizando. Los tipos de pruebas inmunológicas para donación de sangre, aparte de las pruebas específicas que van a permitir la tipificación y el uso, son pues las que tienen que ver con cómo, en qué estado se encuentra la sangre a nivel inmunológico, a nivel infectológico. Tenemos que la American Association of Blood Banking, la Asociación de los Bancos de Sangre Americano, ha puesto unos parámetros y establece principalmente estas pruebas que deben ser obligatorias, la detección, obviamente, de lo que es el VDL, la parte de enfermedades venéreas hay que descartarla. También lo que tiene que ver con la hepatitis B, los antígenos de superficie, de core, y también la hepatitis C. Anticuerpos que están relacionados con el virus de inmunodeficiencia, tanto uno como dos, pueden ser en conjuntos separados de acuerdo a esta entidad. Y también un análisis de los virus linfotróficos de las células T humanas. Estos son los 4 puntos que tienen que obligatoriamente evaluarse cuando en este caso, se realiza la donación de sangre y se precede a hacer la transfusión. En cuanto a la Cruz Roja, ya también tiene algunas características similares, como las mencionadas anteriormente. El proceso es determinar el grupo sanguíneo ABO y RH, que ya se mencionó y que se va a mencionar más adelante. También algunos otros anticuerpos que pueden influir, pueden afectar, pueden generar respuestas inmunológicas. El análisis del virus de inmunodeficiencia y de todos los antígenos y anticuerpos para hepatitis B, hepatitis C y sífilis y otras pruebas de infecciones venéreas. Y además, obviamente, dependiendo de cuán endémico sea, se puede realizar análisis de Chagas, paludismo y el virus linfotrópico en algunos casos puntuales o cuando hay sospecha. O vuelvo y repito, cuando es endémico, son enfermedades endémicas de alta incidencia. Perdón, que no se puede, no quiere cambiarse. De igual manera, se pueden realizar algunos estudios adicionales, como son las crioglutininas, prueba de COMS y la prueba de Leinstein. Como sabemos de las crioglutininas o crioglobulinas, estas tienen la característica de que van a aglutinarse o van a precipitarse a temperaturas menores a 37 grados. Y esta precipitación, que es de carácter intravascular, puede ocasionar daños a nivel de los pequeños vasos, por ejemplo, provocando Raynaud u otros tipos de vasculitis. Para ello se evalúa 2 tipos de estas crioglobulinas o crioglutininas, la tipo 1 y las mixtas. La tipo 1, que es poco frecuente, más o menos se sugiere la literatura apenas el 10% de los casos de las crioglobulinemias, que es la enfermedad, y estas tienden a precipitarse de forma rápida en 24 horas, con hiperviscosidad de la sangre y trombosis. Esa es una de las características. Y las crioglobulinas mixtas, que por el contrario, estas suelen ser más bien de carácter policlonal y demoran aproximadamente una semana para que sea evidente su precipitación. Son las más comunes, aproximadamente del 90%, y están relacionadas más bien a situaciones de enfermedades crónicas o en algunas ocasiones algunos tipos de infecciones. En el caso de las pruebas de COMS, la prueba directa o indirecta, que son las que se realizan, la prueba de carácter directo lo que va a hacer es detectar anticuerpos que se encuentran ya unidos a los glóbulos rojos. Estos anticuerpos pueden ser producidos por el propio individuo, por la propia persona, pueden estar relacionados a alguna enfermedad o también pueden ser adquiridos tras una transfusión de sangre. También esta prueba se permite ver
en los casos de los niños, de los recién nacidos con sangre RH positivo, que su madre tiene RH negativo, si ya ha habido producción de los anticuerpos y si estos anticuerpos ya están, pues, atravesando la placenta y formando los complejos con los antígenos que se encuentran en la sangre del recién nacido. La forma indirecta, en cambio, va a detectar los anticuerpos, pero no adheridos o no a nivel de los eritrocitos, sino a nivel del suero, y estos igual atacan a los glóbulos rojos, pero sin estar unidos a ellos. Entonces, se realiza, por ejemplo, para detectar los anticuerpos en la sangre del receptor o del donante antes de la transfusión, este tipo de pruebas. Hay otras pruebas adicionales como la Steiner. Es para detectar una criohemoglobinuria paroxística cuando hay los anticuerpos específicos de Landsteiner, entre otros. En cuanto a la interpretación de los resultados y de las pruebas de inmunohematología, aquí vamos a centrarnos principalmente en lo que es la tipificación del sistema ABO o ABO y también lo que es el sistema RH, que son los que más interesan. En el primer caso, se realiza mediante dos formas, que es el tipado globular y el tipado sérico contratipado. A breves rasgos, es importante saber que este sistema ABO permite determinar los llamados grupos o factores sanguíneos, que fue precisamente el INTER, en el que ya mencionamos en la parte de la historia y recientemente en los anticuerpos, el que realizó este descubrimiento al darse cuenta que los eritrocitos del humano pertenecían a sistemas diferentes, tenían antígenos diferentes que pues denominó ABO en dependencia de cuáles se presentaban. Entonces, para clasificar al grupo sanguíneo se toma en consideración la presencia o ausencia de estos aglutinógenos en la superficie del eritrocito y también las aglutininas en el suero. En el caso de la forma de tipado globular, que es la primera que está ahí reseñada, lo que se hace es, bueno, se hace en tubo de ensayo y se utiliza lo que son los antisueros, que son contrarios más o menos al tipo de sangre que se presupone, ¿no? El suero anti-A de la sangre B, que es de color azul y contiene aglutininas alfa. El suero anti-B, que es de la sangre A, que suele ser de color amarillo y contiene las aglutininas beta, y el suero anti-AB, que va a contener los dos tipos de aglutininas, alfa y beta. Entonces, los resultados o la interpretación es básicamente lo que se observa ahí. Si tenemos para el grupo A, el anti-A va a ser positivo, para el grupo B, el anti-A va a ser negativo, para el grupo AB, el anti-A va a ser positivo y para el grupo O negativo. En el caso del grupo A, el anti-B obviamente va a ser negativo, el grupo B va a ser positivo, el AB positivo y el O negativo, obviamente depende. Disculpe, ¿está compartiendo alguna presentación? No se ve nada. Sí, ah, Desde hace no veo ah, nada. ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí, ahí, ahí No, sí se ve. no. Que Permítame, tengo problemas. No se ve. Ay, Ay, es que tengo bastantes sí, problemas en listo. internet. Ahí se ve. Ahí se Ay, ve. mil disculpas. Sí, sí, mil disculpas. He estado con muy mal mi internet aquí en Ecuador y en mi ciudad. Están en fiestas y tenemos un colapso del internet. Todo el mundo está chateando, creo. Mil disculpas, por favor. Bueno, este cuadrito es importante y es lo que se hablaba de de los antisueros, que son los que nos van a permitir, pues, por tipado globular, saber qué tipo de, qué factor tenemos, si tenemos un grupo A, grupo B, AB o grupo O. Este cuadrito es importante que se tenga presente y esas son las reacciones. Ay, internet está bastante malo hoy día. Bueno, voy a tratar de acelerarme antes de que el internet caiga nuevamente. En cuanto a el contratipado o prueba de Wiener, bueno, no estoy segura si pronuncio bien Wiener, es un nombre que no me suena muy bien. Eh, Al contrario de lo anterior,
aquí en esta prueba va a utilizarse lo que son glóbulos rojos testigos ya de sangre de tipos, ya sea tipo A, tipo B o tipo AB, que van a estar en suspensión y que se va a contrastar o contratipar con los sueros de las personas a clasificar. Entonces, obviamente los resultados van a depender del tipo de sangre en comparación con el anterior. Y es recomendable, por ejemplo, siempre hacer algunas evaluaciones en tubo para ver la aglutinación y expresarlo mediante cruces. Esto va mencionar así, de 4 a una cruz cuando no existe grumos. 4 cruces siempre va a ser una aglutinación importante con una formación de grumos gruesos, 3 con un fondo claro, en 2 cruces, pocos grumos pequeñitos, y una cruz, pocos grumos, negativo, todas las respuestas negativas siempre cuando se mantiene el color rojo puntualmente. Y tenemos la forma RH, que proviene del mono Reusus. Estas tienen una clasificación, también fue dada por igual Leinstein, parece que también Weiner, no estoy muy segura. Ellos fueron los que mencionaron estos aglutinógenos en en los glóbulos rojos del ser humano, que eran diferentes al otro sistema, al sistema BO. Esto lo hizo, como digo, con el macaco rhesus, que es un mono, y por eso es que se llama RH, este factor. Tienen una nomenclatura para evaluarla, normalmente se conoce como DCE, pero también se maneja como RIR, que es la forma D, RH1, que es la forma C, y R1R, que es la forma E. Son los distintos elementos. La idea de evaluar esto es analizar el sistema RH-HR, que es un grupo de antígenos proteicos, como la mayoría, que hay pacientes que los tienen como pacientes que no lo tienen, y obviamente cuando no los tienen y entran en contacto con sangre que sí lo tiene, pues se va a dar lugar a formación de anticuerpos específicos. Por ejemplo, en la parte fetal esto es importante. Este antígeno se encuentra en las membranas de los eritrocitos, como los otros factores, y estos van a reaccionar con un anticuerpo que le va a corresponder cuando se encuentra en un antisuero anti-D, que va a contener una aglutinina que le va a corresponder, que se conoce como anti-RHO. Entonces, la interpretación de los resultados cuando se evalúa este tipo de procedimiento es, digamos, sencilla de cierta manera. Si la sangre examinada es RH positiva, se va a formar grumos cuando se realice el estudio de laboratorio, pero en caso de ser RH negativo, la sangre se va a mantener homogénea, es decir, en ausencia de aglutinación. Esto es la parte. Aquí podemos observar los distintos grupos sanguíneos con su tipo de RH y la compatibilidad que va a presentarse para la transfusión de glóbulos rojos. Por ejemplo, el grupo A positivo tiene pues compatibilidad con A positivo, obviamente, A negativo, por supuesto, porque no posee las aglutininas, con O positivo y con O negativo, ¿no? El A negativo con A negativo y O negativo. Obviamente no con A positivo, porque ahí se puede producir una reacción transfusional. Y obviamente con O positivo tampoco. El B positivo con B positivo, B negativo, O positivo y O negativo, por ser positivo, y el negativo solamente con las formas negativas y no con A, obviamente. El AB positivo, con el AB positivo, AB negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. En este caso se trata del receptor universal, conocido como receptor universal. El AB negativo solamente con las formas negativas. El O positivo con O positivo y O negativo, y el O negativo, que es el donante universal, como vemos, es compatible única y exclusivamente con la forma negativa. Es el que menos posibilidades tiene de recibir sangre. En cuanto al porcentaje poblacional, tenemos que el de mayor porcentaje, el 44% es el O, siendo el positivo 35% y el negativo 9%.
a pesar de que, como sabemos, a nivel de la herencia, este es un recesivo. En cuanto al grupo sanguíneo A, es el que le sigue, 36% el positivo, bueno, de hecho es más que lo, 7% el negativo con un 43%, casi compitiendo con la forma O. El B, positivo 8%, el negativo 2%, que en este caso corresponde al 10%. El AB, que es de los más escasos, positivo en el 2.5% y negativo en el 0.5%, apenas alcanzando el 3%, para darnos la totalidad de los tipos de sangre en este caso. Y finalmente, algo también importante dentro de lo que son la selección de los donantes o los criterios que maneja esto de acuerdo y con base a lo expuesto en la Cruz Roja, los principios éticos que deben predominar en esta actividad. Tenemos en primer lugar lo que es la voluntariedad. La donación de sangre nunca puede ser algo obligatorio, tampoco la de los tejidos hematopoyéticos y en general de los trasplantes. Siempre debe ser voluntaria y no remunerada. No se debe ejercer ningún tipo de presión. Tiene que existir algo importante que es el consentimiento informado, tanto para la donación de la sangre y de los componentes sanguíneos, y además sobre el uso de la sangre, que se va a legitimizar el uso de la sangre a través de la parte de los servicios transfusionales. La parte de la información es fundamental que los pacientes, bueno, en este caso, tanto los donantes como los receptores, estén muy bien informados de los riesgos y beneficios, tanto de la transfusión sanguínea como las terapias que sean coadyuvantes o alternativas. Y esto los pacientes pueden aceptar o rechazar el proceso, eso es innegable. De igual manera, se tiene que dar a conocer el beneficio al paciente y además, cuando el paciente no puede dar el consentimiento informado por cualquier situación, se debe hacer prevalecer este beneficio por sobre cualquier otro tipo de situaciones. La donación nunca se la hace con ánimos de lucro, nunca debe ser el motivo para la donación ni para la recepción de la sangre, menos para el establecimiento y funcionamiento de un banco de sangre. Se debe tener mucha seguridad. ¿Qué significa esto? Aquí se va a avisar a los donantes de los riesgos que implica donar la sangre. Lo fundamental es mantener la salud y seguridad del donante. Esto es importantísimo y obviamente también la del receptor, a quien también se le informan los distintos riesgos que conlleva pues, el proceso de transfusión. Otro elemento, otro principio que debe regir es el anonimato. Excepto algunos casos puntuales y particulares, siempre debe existir un anonimato entre el donante y el receptor. Y se debe mantener la confidencialidad de esta información, sobre todo la del donante. O sea, se debe garantizar que los datos del donante se mantengan en sigilo. La responsabilidad, ay, no sé qué pasa, perdón, también es importante. El donante tiene que comprender, en este caso, cuál es su responsabilidad en el proceso de la donación. Debe ser consciente de qué riesgos tiene cuando su sangre está infectada y obviamente difícil que se dé paso a este tipo de situaciones por las evaluaciones que se hacen, los estudios y las pruebas que se hacen, pero sí se le debe señalar la responsabilidad ética y moral que tiene con respecto al receptor, que es lo que está proporcionando cuando en una sangre contaminada o infectada con alguna situación anómala. No discriminación. La donación de sangre nunca tiene que ser selectiva. Lo que cumple son criterios médicos, son los criterios que ya están dados para tanto la donación como la transfusión, y nunca se le debe discriminar a la persona donante ni tampoco a la persona receptora, por ejemplo, por género, por raza, por nacionalidad, por religión. Estos nunca deben ser elementos a considerarse como para descartar el proceso de transfusión y tampoco la donación. La extracción responsable, la sangre debe ser extraída bajo responsabilidad de personas profesionales y las pruebas a las que se les debe someter también deben estar encargadas personas que sepan, que sean pruebas en el análisis de la sangre,
en las pruebas de laboratorio, entre otras cosas. En los estándares, la donación de la sangre, sean sus componentes o otras alternativas, ya tiene que estar regida con estándares y protocolos que ya son aceptados internacionalmente. Ya no se puede dar lugar a situaciones espontáneas ni de pronto inventados. O sea, la situación aquí es seguir protocolos y estándares ya definidos. También es importante informar los daños tanto a los donantes y a los receptores cuando sufren algún daño, ya sea daños de los productos de la donación o daños en sí que pueden ocasionarse en sus organismos. Hay que informar de una manera adecuada. La transfusión es responsable, tiene bastante bien que ver con la extracción responsable, siempre con un profesional que sea versado, que sepa adecuadamente el proceso, que sepa tratar en el caso de que haya reacciones adversas o que haya algún tipo de anomalía. En la justificación, toda transfusión tiene que estar siempre sí o sí justificada, tiene que ser una necesidad clínica real, algo que realmente lo amerite. No se puede realizar transfusiones de manera improvisada. Las prescripciones no interesadas, como ya mencionamos, tiene que ver con el hecho de no ser remunerado, no existir motivaciones financieras o pecuniarias, no tiene que ver nada que sea lucrativo en este proceso de transfusión. La transfusión, la donación, es siempre un recurso público. De hecho, la sangre es el recurso público y por ende el acceso no debe estar restringido para nadie, que tiene que ver con la no discriminación. Se debe mantener la seguridad óptima. El paciente debe recibir solo aquellos componentes, sea lo que sea, sean los concentrados, plasma, derivados, que estén adecuados, que tengan la seguridad óptima, que le beneficie y que además, obviamente, lo requiera. La optimización, en este caso, se debe evitar desperdiciar la sangre para cualquier situación. Se debe salvaguardar el interés de los potenciales receptores y también, obviamente, del donante, ¿no? La sangre es un recurso muy importante, no se puede desperdiciar su uso. Y finalmente, la reglamentación. Las prácticas de donación y transfusión sanguínea siempre tienen que tener reglamentos. Aparte de los protocolos, deben regirse por reglamentos que están establecidos, ya sean por servicios a nivel nacional, internacional, incluso cualquier tipo de agencia que sea la competente. Es decir, que todas estas ya tienen protocolos o estándares que deben ser respetados, se deben respetar las recomendaciones y las reglamentaciones que van a estar establecidas en este caso dentro de los códigos éticos de cada entidad. Son algunas de las referencias y nuevamente mil disculpas por la situación del Internet, que realmente está bien complicado. Entonces, eso es cuanto a la exposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, debido a que el Internet está bien inestable, voy a dar por terminada. Les agradezco y nuevamente mil disculpas por este inconveniente del Internet.